La paz de Dios, amados hermanos del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, sean bienvenidos una vez más a la consideración de este tema familiar. Le pido que me acompañe, como siempre, a que hagamos una oración para que nuestras vidas sean bendecidas con aquella verdad que vamos a escuchar a través del mensajero en esta tarde. Oremos, amados hermanos. Padre, te damos gracias por tu grande amor, tu bondad, tu infinita misericordia, porque haces bien al alma, Señor, y porque cada familia de esta tierra, Señor, puede buscar tu rostro, Señor, y ser bendecido, para que, Señor, en tu gobierno pueda vivir en completa paz, en ese estado interior del alma, Señor, bendecido por ti, Señor. Guarda, Señor, las familias de este presbiterio Colima, Michoacán. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo, Señor, nos vas ayudando y confortando, Señor, para que en todo también, Señor, nuestro corazón se incline a ti y te podamos, Señor, bendecir, adorar y alabar, Señor. Bendice el corazón de tu siervo en esta tarde, Señor. Glorifica tu nombre, ayúdale, Señor. Y guíanos, Señor, con aquella verdad que ya ha de expresar, Señor. Que en esto, Señor, tu nombre sea glorificado. Todo, Señor, lo pedimos humildemente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos y amigos que nos ven, pues hoy está con nosotros nuestra hermana Dulce María Aguilar de Pérez, quien ministra juntamente con su esposo en la iglesia El Sembrador, aquí en Canoas, y pues le damos la bienvenida. Hermana Dulce, bienvenida, adelante. La paz de Dios, amados hermanos. Saludo con mucho gusto al siervo de Dios, el hermano Noé Díaz Alfaro, pastor presbiterial de esta iglesia, y a todos y cada uno de ustedes que nos ven en esta tarde, así como nuestros amigos que también han tomado un tiempo para ver esta predicación. Quisiera que abrieran su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 29, que a su letra dice: Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. El tema trimestral es modelos bíblicos familiares y el tema de esta semana es vida a pesar de todo. La palabra de Dios nos enseña a vivir victoriosamente, no obstante, cuando lo que nos rodea no es favorable. También la misma palabra de Dios nos enseña a vivir victoriosamente desde lo profundo de la tribulación. Quisiera que recordáramos el acontecimiento en el que estaba Pablo, cuando fue acusado de predicar a Jesucristo y por tal motivo había sido encarcelado. El motivo por el cual se encontraba ahí es porque decían que había predicado, pero además había metido griegos al templo profanándolo. Él siempre en su defensa daba su testimonio poderoso y no perdía oportunidad para predicar el evangelio glorioso de Jesucristo. Un día, amado hermano, estando preso en poder del gobernador Festo, quien no encontraba delito en él, delito alguno por el cual estuviera ahí, lo visita el rey Herodes Agripa y su hermana Berenice, a quien le expuso el caso. Y ellos, lleno de intriga, el rey Herodes manda llamarlo porque quería conocerlo. Es por eso que el apóstol Pablo, estando frente a ellos, convencido de que el Señor Jesucristo había transformado su vida, le dice: sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo por usted, sino también por todos los que me están escuchando, hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Ese era el deseo que tenía el apóstol Pablo. Conocemos perfectamente la historia del apóstol, su conversión tan extraordinaria que tuvo cuando conoce al Señor Jesucristo
quién es la verdad y quién es la vida, ya que aunque aparentemente él conocía de Dios, hasta que conoce a Jesucristo, nuestro Salvador, es cuando él puede vivir una vida plena sabiendo que sigue el camino correcto, y es por eso que decide predicar a Jesucristo. Hoy, en el momento que estaba compareciendo ante Agripa, el apóstol, encadenado le responde amablemente que tanto en lo pequeño como en lo grande, y le revela el gran gozo que había en su corazón, pero dice que quiere que todo el mundo sea cristiano, porque con ello está la felicidad y la vida victoriosa. Científicamente, amados hermanos, la vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser humano desde que nace hasta que muere. Es decir, el periodo de tiempo que estamos en esta tierra únicamente se conoce como vida. Y ese periodo de tiempo, yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿cómo lo queremos vivir? ¿En tristeza, dolor, angustia o en felicidad y victoria como lo vivió el apóstol Pablo? La vida y la verdad para el hombre, la mujer, el joven, el niño que conoce la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la vida, como nos dice San Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos ese gran privilegio de conocerlo, de saber que Él es la verdad y que Él es la vida. Es por eso que cuando el apóstol Pablo conoce esa verdad y la vida que es en Cristo, quiere que los demás, que el mundo entero lo conozca. La vida de Pablo no fue nada sencilla. Predicar a Jesucristo y cuando lo hacía, sufrir tribulaciones, naufragios, peligros, persecución, escasez. Pero el mismo apóstol Pablo decía que sabía vivir en escasez o en abundancia, como dice Filipenses 4:1, que dice así a su palabra. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Las familias cristianas conozcamos a vivir en poder a pesar de todo y que las circunstancias no sean las que hagan nuestra felicidad. Definitivamente, nosotros tenemos que saber vivir en escasez, pero también en abundancia y estar contento con lo que Dios nos ha dado. Dice también la palabra de Dios en Filipenses 1:12-14. Además, mis amados hermanos, quiero que sepa que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia, pues cada persona de aquí, incluido toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. El apóstol Pablo era para él un verdadero privilegio predicar a Jesucristo en cualquier circunstancia en la que se encontrara. Hoy en día, muchos se intimidan cuando las cosas se tornan difíciles, ya sea en lo económico o en la salud. A veces estas circunstancias, sin saberlo, son propicias para encontrar en Cristo la vida victoriosa. Nosotros debemos de saber que las pruebas y las luchas, si no estuvieran en nuestra vida, no creceríamos. Nuestra fe y nuestra confianza se perfecciona a medida que confiamos y nos acercamos más a Jesucristo. Somos como aquel metal precioso que es pasado por el fuego y es purificado. De la misma manera, nosotros cuando pasamos tribulaciones y angustias, dificultades, enfermedades, sabemos y confiamos en nuestro Dios y nos acercamos a Él, hay un crecimiento en nuestra vida porque nos permite conocerlo más,
saber que Él está con nosotros, saber que no estamos solos, sino que Él toma el control de todas las cosas. Familiarmente o personalmente, la vida se puede tornar difícil, pero si nuestra fe es verdadera, por encima de las circunstancias, triunfaremos. Y eso es lo más importante, amado hermano, que cuando pasamos momentos difíciles, nos damos cuenta qué tan fuerte es nuestra fe en Jesucristo. O tenemos como familia estar fortalecidos unos a otros para ayudar al más débil, para que cuando aquel hijo, aquel esposo se sienta debilitado en su fe por las circunstancias, nosotras o el esposo a la vez pueda ser fuerte y declarar que el Señor Jesucristo está con nosotros. Y nos damos cuenta, amadas hermanas y hermanos, que no tarda, la noche no dura todo el día. Pronto vendrá la mañana. Cuando nos damos cuenta, cuando decidimos confiar en Dios, a pesar de que la tribulación está fuerte, siempre el Señor muestra su misericordia en nuestras vidas. El Evangelio no oculta que sufrimos tribulaciones. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió de ello, como vemos en el pasaje de San Juan 14:33, que a su letra dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristeza, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¡Gloria a Dios! Y así es. Nos damos cuenta que el que está con nosotros es el que ha vencido al mundo, a la muerte, resucitó y está hoy en día con nosotros, porque esa es su promesa. Los discípulos del Señor Jesús, antes de encontrar la vida victoriosa, eran tímidos. Después eran amos de las circunstancias. Pablo y Silas, cuando se encontraron encarcelados, ¿qué hicieron? No se pusieron a llorar, glorificaban a Dios aún en ese lugar. Pedro y Juan, camino al templo, cuando aquel hombre cojo le pide que lo sanara, él se voltea y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y después Pedro predica a Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. La familia de Dios igualmente ha de padecer, pero si la vida victoriosa está en nosotros, cualquier circunstancia puede ser superada y aprovechada. Y la familia será dueña de las circunstancias, porque sabemos que Dios está con nosotros, no estamos solos. A veces podemos pasar tribulación, angustias, enfermedades, pero sobre todo debemos de saber y confiar en nuestro Dios. Dice Isaías 26:3, amados hermanos, y quisiera hacer mucho énfasis en este hermoso texto, que a mí en lo personal siempre ha sido de gran bendición y edificación. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria a Dios. Y así es, cuando nosotros perseveramos en buscar de Dios, estamos confiando en Él y el Señor se encarga de darnos la paz. Es algo tan sorprendente, tan increíble, que el mundo puede ver en nosotros esa paz que solamente Jesucristo puede darnos, aún viviendo la circunstancia más difícil. Aprendemos también a moldear nuestra vida y no que ella nos moldee. Aprendamos, amados hermanos, que nuestra vida sea moldeable a Jesucristo y que nosotros no nos adaptemos. Dice Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen a Dios
que los transforme en personas nuevas, a cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos incita a eso, a que no imitemos las costumbres de este mundo. No tenemos que adaptarnos a esas conductas, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y sabemos también que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito por el cual somos llamados. Entonces, hermanos, el Señor está moldeando nuestra vida. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Los discípulos amoldaron la vida a partir de Pentecostés al ser llenos de su Santo Espíritu en la voluntad de Dios. Ahí hubo un cambio en ellos. En ese momento, cuando recibieron el poder de lo alto, ellos amoldaron su vida, ya sea en la persecución, no dejaron de predicar al Señor Jesucristo, pero también nunca dejaron de confiar en Él, a pesar de las pruebas tan difíciles que en esos momentos les acontecía a cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor estaba con ellos y ellos lo podían sentir. Y hoy en día, usted, amada hermana, amado hermano joven, el Señor está con nosotros porque es una promesa vigente. El Señor sigue estando con nosotros. Yo te pregunto, ¿tú ya viviste ese Pentecostés en tu vida? ¿Tú ya tuviste esa llenura de su Santo Espíritu que le estás permitiendo al Señor que Él guíe y moldee tu vida? No conforme a las circunstancias de este mundo o las circunstancias que te rodean, sino a la voluntad y el propósito de Dios. El poder del Espíritu Santo puede en la familia transformar las circunstancias. No hay otro poder, amados hermanos. Solamente el poder de Dios es el que puede transformarlos, porque Él es el que está con nosotros. Solo necesitamos que Él more en nosotros. Es el único requisito, no hay otro. En el año que sea que estamos hoy viviendo, que sea un año que deseemos esa llenura de su Santo Espíritu, ese poder, que cuando nosotros pasemos circunstancias adversas, problemas, dificultades, sepamos que el Señor está con nosotros y podamos confiar plenamente en Él. A lo mejor en el 2022, en años anteriores, hemos fallado, hemos flaqueado, hermanos, en nuestra fe y en nuestra confianza a Dios. Pero hoy estamos iniciando un nuevo año. Hoy tenemos nueva oportunidad. Es más, el Señor nos da nuevas bendiciones cada mañana porque su misericordia se renueva cada día. Entonces hoy tenemos la misma oportunidad de buscar del Señor y decirle que nuestra vida está en sus manos, que queremos aprender a confiar en Él, que queremos ser guiados por Él, que queremos ser llenos de Él, que Él nos llene de su poder, de su confianza, de su paz, porque solamente Él es el único que puede darlo. Es necesario, amados hermanos, no mirar los obstáculos, sino mirar a Jesucristo, quien dio su vida por amor a nosotros. Cuando recordamos esa pesca milagrosa, cuando los discípulos estaban allí, que estaba Pedro al inicio de su ministerio, que habían estado toda la noche tratando de conseguir pescar algo sin haberlo conseguido. Y nuestro Señor Jesucristo le dice que eche nuevamente la red, como dice en el pasaje de Lucas 5, que dice: Maestro, respondió Simón Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, en tu palabra, echaré las redes nuevamente. En ese momento, cuando echan las redes, sabemos lo que aconteció. Muchos peces llenaban sus redes, que tuvieron que pedir ayuda para que otros vinieran. En ese momento,
Pedro comprueba que el hombre que estaba con él era nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Hoy nosotros podemos comprobar que quien está con nosotros es su Santo Espíritu y está con nosotros. En ese mismo momento, el temor se apoderó de Pedro y entonces le dijo que lo reconocía como Jesucristo, su Salvador. Fue entonces también en ese pasaje donde dice que dejaron todo y le siguieron, como dice en San Lucas 5:11. En cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto el poder de Dios en nuestra vida? Hemos visto manifestado su poder, hemos clamado a Él y el Señor nos ha respondido. Amados hermanos, ese mismo temor que llenó a Pedro, que le hizo declarar y decirle que Él era Jesucristo, el Señor y Salvador, que ese mismo temor esté en cada uno de nosotros, pero sobre todo cuando nos permita llegar a tierra firme, dejar todo y seguir a nuestro Señor. Así que, amados hermanos, no quitemos nuestra mirada. El Maestro, creamos en el Maestro, creamos en Él y en su palabra, porque Él tiene todo el poder. También otro pasaje que recordamos cuando Pedro estaba en la barca y caminó sobre el mar, solamente cuando Pedro tenía su mirada sobre el Maestro fue cuando pudo hacerlo. Hoy nosotros necesitamos seguir poniendo nuestra mirada sobre el Maestro. No dudar de ninguna manera, aunque los vientos, las tempestades sean fuertes, porque el Señor está con nosotros. Por otro lado, amados hermanos, debemos de saber que hay clases de cristianos que a veces creemos que tenemos nuestra mirada en Jesucristo, pero una cosa es saber que Jesucristo existe, saber que Jesucristo es nuestro Dios, pero todavía no tenemos plena confianza en Él y luchan con sus propias fuerzas, se dejan llevar por los vientos. Fíjense, vamos a comentar, amados hermanos, 3 clases. Aquellos hermanos que usan remos para navegar. Estos creyentes no están dependiendo de Dios, sino están dependiendo de sus escasos recursos. Están peleando con aquel remo con todas sus fuerzas y aún conociendo al Maestro, al Dios Todopoderoso. Hay otros creyentes también que están a merced de los vientos, como dice en Mateo 14:24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de la tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Y así muchos cristianos están. El viento siempre será contrario a la familia cristiana, porque el enemigo sabemos que viene a matar, a robar y a destruir. Así que no debemos de navegar en el mar de la adversidad, porque Cristo nos ha dado vida y vida en abundancia. Esos cristianos impulsan las velas conforme al viento y se dejan llevar de un lado a otro, conforme el viento los lleva. Otros cristianos son aquellos que navegan con las velas y están también a merced del viento, sabiendo que son las circunstancias. Pero fíjese, si el viento es favorable, los cristianos sienten que les va bien. Pero si el viento es contrario, hacen un alto, se detienen, ya no avanzan, no quieren avanzar porque tienen temor a ese viento, cuando sabemos que en el Señor somos más que vencedores. La familia cristiana poseedora del poder de interior, donde ese poder es Cristo, podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y así es, porque el Señor está con nosotros. Amados hermanos,
Los creyentes como familia debemos de navegar con un motor fuera de la borda, que marche rápido en contra del viento desfavorable y que siempre vayamos adelante, vayamos avanzando, que no dependan de sí mismos ni de las circunstancias, que su única dependencia sea de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos que ese motor que es Cristo guíe e impulse nuestra vida. Así que, amados hermanos, en esta tarde, a manera de conclusión, cuando la vida misma esté en nuestra contra y la necesidad sea apremiante, sepamos que la vida victoriosa significa poseer el poder del Espíritu Santo, que es el centro de nuestro corazón y de nuestro hogar. Pidámosle al Señor que Él viva en nuestros corazones, que Él tome el control de todas las cosas y de nuestra familia, porque Él nos dará plenitud en nuestra vida. Oremos, amados hermanos, pidiéndole al Señor que nos ayude cada día, que en este nuevo año que estamos, 2023, el Señor sea ese motor que nos impulse a seguir adelante, que sigamos, sabemos que este año que comienza habrá nuevos problemas, nuevas adversidades, pero también sepamos que el Dios Todopoderoso está con nosotros. Así que oremos. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu gran misericordia y por tu infinita bondad. Gracias, Señor, porque es un privilegio saber que tú eres nuestro Dios, que estás con nosotros, que nos permites alabar y bendecir tu nombre. En este año que iniciamos, humildemente te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos permitas cada día conocerte más, que nos permitas saber que vamos a pasar tribulaciones, angustias, a lo mejor enfermedades, pero que tú estarás con nosotros. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, pero también a buscarte sobre todo, Señor, que tú llenes nuestros corazones, que seamos guiados por tu Santo Espíritu, que no seamos como esos cristianos que reman con sus propias fuerzas o que luchan con sus propias fuerzas, sabiendo que tú estás con nosotros e ignorando eso, Señor, sino permítenos, Señor, que tú seas nuestro Señor y Dios en nuestra vida. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos concedes de poder estar aquí en este 2023. Ponemos en tus manos la vida de cada familia, Señor. Sigue tú ayudándonos, sigue tú bendiciéndonos, sigue tú guiándonos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios y Salvador. Te pedimos todo esto y te lo suplicamos, Padre, en el glorioso y hermoso nombre de tu Hijo nuestro, Señor Jesucristo. Amén. Y amados hermanos, vamos a leer nuestro Salmo 23 y les invitamos a que sigan viendo estas transmisiones sobre modelos bíblicos familiares, amados hermanos. Y dice así el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La paz de Dios, amados hermanos.